Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina, en directe en aquest any 2015, dins de la novena temporada d'aquest programa. Gràcies perquè sé que estaven esperant que tornéssim i aquí estem a partir d'avui en el nou trajecte, en aquest nou viatge des de la televisió de Badalona i estem molt contents. Moltes gràcies i bon any. Avui ens acompanya una taula de gent jove, realment jove. El senyor Roger Montañola, molt bona tarda i benvingut. Bona tarda i bon any. També al seu costat tenim el senyor Coto. Sempre dic Coto, però és José Antonio Coto, diputat del Partit Popular al Parlament. Moltes gràcies per la invitació. Sou joves, realment, eh? Bueno. El Jordi Cañas, que el tenim al meu costat, que també es conserva bastant bé per l'edat que té, però en fi. Sí, la juventud en este caso no és física. No, però que és que, escolta, que altres anys després de Nadal havies vingut bastant malament, però aquest any has vingut bé. Sí, t'ho dic de veritat. No, siempre es bonito coincidir contigo aquí y recibir halagos. T'has cuidat i me n'alegro molt, eh? Avui estic especialment content perquè ha tornat l'Uriel Bertran. Bona tarda, Uriel. Bona tarda. Però atenció, mirin vostès, i això que la tele posa uns quilets més. Doncs està molt prim, Uriel. M'he primat una mica, sí. Però abans volíem fer un petit comentari d'aquesta notícia tràgica que s'ha produït a París. Atenció perquè hi ha una alerta mundial, la matança de 12 persones a la seu del setmanari francès que va caricaturitzar Mahoma, força els països occidentals a extremar la precaució davant de posibles atacs terroristas. Sí, bueno, desde luego que en primer lugar transmitir, yo creo que todos en esta mesa y todos los espectadores, nuestras condolencias a la República Francesa, ¿no? Y a todos los ciudadanos de ese país por lo que significa este atentado. Mira, yo al yihadismo yo creo que es el momento de dejar de condenarlo y lo que hay que hacer es combatirlo. Es decir, es una amenaza global frente a las libertades de Occidente y las libertades y la luz de la ilustración, de los librepensadores, del libre pensamiento, de la libre opinión, y es una lucha entre la luz y las tinieblas y la oscuridad. Yo sé que hay gente que esto no lo quiere ver, a veces no está muy de moda decirlo, hay gente que lo utiliza políticamente para otro tipo de cosas, pero yo creo que la firmeza a la hora de defender los principios de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, esos principios de la República Francesa, que son los principios de la Ilustración prácticamente, tiene que ser una opción permanente por parte de nuestros gobiernos. Y repito, no se condena, se combate. El Estado Islámico, Al-Qaeda, es una amenaza a nuestras libertades. Es decir, ya está, es decir, y eso hay que combatirlo, y eso tiene un coste. Y repito, puede haber gente que utilice eso para alentar otro tipo de discurso político, pero sin entrar en eso, que podemos entrar quizás después a lo largo del debate, lo que sí que hay que intentar mentalizar al conjunto de la sociedad es que vivimos en una amenaza a nuestras libertades, como ciudadanos occidentales, frente al oscurantismo y a las tinieblas de la sumisión. Por lo tanto, que esto sirva para orientar correctamente cuáles tienen que ser las decisiones de nuestros gobiernos, una parte de la opinión pública, y saber que la defensa de la libertad tiene un coste, y ese coste hay que asumirlo, si queremos seguir siendo libres y no sumisos. És el que, com a ciutat, no ens podem permetre, per tant, ara més que mai s'ha de poder reforçar la llibertat d'expressió i, sobretot, prendre les mesures de seguretat, és a dir, una crida a que els serveis de seguretat a tota Europa i a tot el món protegeixin eficaçment tots aquests mitjans de comunicació i tota persona que pugui estar en perill. I podem buscar les causes, està molt bé, però hem d'evitar que això sigui així. Per tant, jo crec que aquí sí que és important que trobem acords, que combatem això des de l'arrel, perquè això neix des de l'arrel, per evitar que això no passi mai més i, evidentment, desitjar que trobin aquesta gent, que els hi caigui tot el pes a la justícia i que quan els hagi caigut tot el pes a la justícia i se'ls hi acabi la seva vida el dia que hagi de tocar, perquè nosaltres no som bàrbars com ells, se'n vagin a l'infern i no cap paradís com esperen arribar. Bueno, a ver, evidentemente no podemos asimilar el Islam a lo sucedido, porque sería, aparte, un error garrafal. Absolutamente. Es dar pie a lo que decía antes, a unas interpretaciones políticas que creo que deben estar fuera del análisis. Es decir, aquí nos encontramos frente a unos grupos que hacen una interpretación rigorista del Islam, convirtiendo el Islam en aquello que tiene que determinar, ¿no?, el futuro individual y colectivo de una sociedad, es decir, imponer, digamos, una especie como de la Sharia, lo que dicen ellos, ¿no?, es decir, aplicar la ley divina a la ley humana. Pero lo que sí que es cierto es que no podemos ignorar
que lo que pasa, por ejemplo, en Irak nos afecta. Es decir, en un mundo global, lo que sucede en Irak, como tú decías antes, en Yemen, nos afecta. Aquí hemos permitido y estamos permitiendo el genocidio, por ejemplo, de los cristianos en Irak y en Siria, con imágenes atroces, que solo hace falta entrar por internet y buscar decapitaciones y violaciones, es algo absolutamente intolerable. O sea, en Irak y en Siria, uno de los centros de la difusión del cristianismo, originarios hace más de 2000 años, que el cristianismo se practicaba, hay sitios donde había una limpieza étnica y religiosa atroz, donde no va a haber nunca más cristianos, llevado a cabo por un ejército que frente al silencio, sí, algunas noticias, pero frente al silencio y la inacción, pues ha hecho una limpieza étnica de miles y miles y miles de personas con unas situaciones de una atrocidad absolutamente intolerable. En Mali, hace poco Francia tiene una misión de combate en Mali contra el islamismo. Es decir, España, cuando los zumbaos estos del Estado Islámico ponen un mapa del califato e incorporan España, tienen un objetivo político. Tiene un objetivo político, o sea, hay una intencionalidad política detrás de este movimiento, que es imponer el califato, y dentro del califato está España, es decir, nosotros no podemos ignorar. ¿Qué hace España que no participa de forma más directa, por ejemplo, en la misión de Francia en Mali? ¿Qué hace España que no participa de una forma más directa, por ejemplo, con la coalición que está llevando a cabo bombardeos contra el Estado Islámico? Y por eso decía antes que uno se tiene que mojar. Desgraciadamente, la política del apaciguamiento, que ya practicó Chamberlain en su momento con los nazis, no sirve. Es decir, repito, o sea, España es un objetivo para estos grupos. Es un objetivo político y un objetivo terrorista. Y el gobierno de España, y no digo que no lo haga, el gobierno de España y los ciudadanos españoles, sobre todo, más que los gobiernos, los ciudadanos españoles tenemos que darnos cuenta que, como decía en la primera intervención, nuestra libertad està en juego. Jordi, Nuestra libertad està en però juego. també s'han de revisar les estratègies amb les que s'ha combatut tot aquest món jihadista, perquè l'estat islàmic d'on sorgeix? Sorgeix després d'una guerra a l'Iraq, que dura 10 anys, sorgeix després de la inacció del món occidental a Síria, que li permeten, l'estat islàmic comença amb el control d'uns determinats territoris... Del patrocinio de Qatar, de les escoles coràniques d'Aràbia Saudí... Si aquí es planteja una estratègia global, passa no per aquest doble joc d'aprofitar-se dels règims financers de Qatar, sense anar més lluny, alguna mostra en tenim propera al nostre país, i alhora voler combatre al final el que és l'últim esglaó de la cadena, que és uns senyors que convenientment adoctrinats li posen un fusell a les mans. O es talla el primer esglaó de la cadena, que és qui paga aquest fusell, qui paga determinades guerres i quins interessos hi ha al darrere. El ministre Fernández Díaz s'ha reunit i ha reunit els màxims responsables de la lluita contra el terrorisme per elevar, doncs... España tiene un serio problema l'alerta con el antiterrorista. salafismo, pero un serio, muy serio problema que tiene muy preocupados Estados Unidos y Alemania, por ejemplo. España es uno de los países que concentra una buena parte del salafismo, es decir, de una lectura rigorista del Islam en Europa. O sea, y aquí ya tuvimos el atentado del 11M, hay que recordarlo. No, a ver, coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Contra el terrorismo, sea del tipo que sea, no hay que ceder. Y España históricamente ha demostrado, en este sentido, que ha combatido el terrorismo. Hemos acabado con ETA, hemos acabado con el Grapo, y por tanto nosotros que hemos tenido, desgraciadamente, en nuestras carnes la amenaza terrorista, podemos ser también ejemplo a nuestros socios europeos y de Occidente para decirles que al terrorismo no hay que ceder jamás. Que estem atenent a l'escuma del problema dramàtic, com el que ha passat avui, però és que a sota el que està creant tot això són altres cosas. Porque la respuesta globals es múltiple y el análisis evidentemente tiene que ser muy serio. O sea, que no estamos ninguno de nosotros, primero que yo sepa, ninguno de nosotros es experto en Islam, ni en terrorismo, ni en respuesta, ninguno. Estamos haciendo, pero lo que sí que es cierto es que evidentemente la problemática es mucho más de fondo. Es una problemática económica, es una problemática cultural, es una problemática religiosa, es una problemática geopolítica, es una problemática de recursos. Claro, evidentemente, todo es mucho más complejo y seguramente la respuesta tiene que ser múltiple, ¿vale? Porque hay problemas, como decimos, problemas geopolíticos y problemas internos.
problemas sociales internos. Tenemos porcentajes de población musulmana y tenemos aquí mucho imán radical subvencionado por muchos países, muchos países, generalmente las monarquías del Golfo, y que eso hay que dar una respuesta. Lo que no se puede es mirar hacia otro lado. Mira, evidentemente las respuestas tienen que ser múltiples. Lo que no se puede decir es que no pasa nada, que es lo que ha pasado en España durante demasiados años. Sí. Que no había ningún problema. Pues claro que hay problemas, porque hasta que no nos demos cuenta de que hay un problema y que la única forma de intentar resolverlo es diciendo que lo hay, y ese problema evidentemente hay que atacarlo de una forma múltiple. Una de ellas, pues evidentemente, pues será militar, otra será de inteligencia, política, otra será policial, otra será educativa, otra será económica, totalmente. otra será cultural, evidentemente. Pero hay que asumir un problema, es decir, Europa tiene un problema. Claro. Europa tiene un problema político. Europa, Occidente. Occidente tiene un problema político, però hi ha económico muy una serio. cosa, que l'estan confonent. Los nazis del siglo l'estan XXI confonent, sí, són esta però gentuza, anem a i hay separar, que combatirla. Jo vull creure, no vull creure, estic segur, que el 99,9% de les persones que professen la religió islàmica estan completament d'acord amb el que estem dient i condemnen, vull dir, és que separem les coses. Aquesta gent que han fet això... No, una cosa es que condenes la violencia, y otra cosa es que tú consideres que en un Estado democrático la primacía es de la ley. I tant, ¿Vale? evidentment. Y no de la religión. Sisplau. Yo no sé cuál es el porcentaje. Te la compro. No sé si cuál es el porcentaje. Si es el mismo, Evidentment. Porque a mí me parece muy bien que evidentemente que la gente condena la violencia y que condena el asesinato y condena el terrorismo. No, no. Yo lo que quiero es que aquellos que procesan una religión entiendan y acepten que en un país occidental la primacía la debe tener siempre. I qui no li agradi, adéu. I també aquest... vaya a Qatar. Bueno, també hauria que mirar quins missatges s'envien des d'algunes religions. Ja, a veure qui és més radical, és a dir, tens els talibans, tens l'Estat Islàmic, tens Al-Qaeda, és a dir, ens estem enfrontant ja en què hi ha una lluita inclús per l'hegemonia del jihadisme, de la radicalitat. Estava en una cursa y en una cursa endavant. Pero fíjate, es un apunte muy breve. Es decir, la amenaza terrorista de una parte del Islam sobre Occidente va a ser permanente y seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a ella. Sí. La respuesta a eso es muy compleja y seguramente... No és un enemic unívoc, aquí és la diferència del nazisme. El nazisme estava focalitzat. Aquellos que están dispuestos a perder su vida, una evolución. La estrategia tiene que ser global. Pero si os fijáis en el atentado de hoy, no quiero decir que los demás no sean graves, pero hay un plus. Es decir, no es un atentado, entre comillas, más, que tiene como objeto atemorizar o llevar lo que ellos dicen la guerra a Occidente. No, no, es un ataque directo hacia uno de los pilares de la democracia occidental, que es la libertad de expresión. Es decir, fíjate, el humor, la caricatura, el poderse reír de algo y de todo. Es decir, es algo más allá. No quiere decir que sea más grave, es gravísimo cualquier atentado terrorista. Pero fíjate, es un atentado, es decir, amedrenta, porque esto, creas que no, esto es un toque de atención, es decir, aquí hay temas que no se pueden tocar y aquel que los toque, vamos a matarlo. Salman Rushdie lleva prácticamente más de la mitad de su vida protegido por escribir un libro. Los versos satánicos, ¿os acordáis, no? Es decir, este señor tiene una fatua contra él. Tiene la pena de muerte dictada. Es decir, estamos hablando de cosas que son muy serias, que van más allá de los fenómenos terroristas que estamos acostumbrados, que tienen una ideología política que tú puedes combatir. No, no, esto es algo más allá. Es decir, alguien que está dispuesto a morir y que quiere destruir los principios. Lo de hoy es un toque de atención. Yo creo que no es un atentado más, en ese sentido, aunque la vida de cualquier ser humano vale exactamente igual, y todos son graves, pero es un ejemplo, es una metáfora de aquello que realmente buscan este tipo de actos, que es anular lo que es los valores de Occidente. Jo només vull dir... Que són los de la libertad, fundamentalment. També és dir que quin govern, i parlo del govern del nostre estat, ha de donar i ha de dir que no es pot, que són uns criminals, quan aquest govern permet que encara se suïcidi gent per no acceptar i per no posar una dació en pagament per les hipoteques i per aquestes coses. És un debat diferent. Aquesta és la seva opinió. Gràcies, Nil. Se coge usted y se va a Irak a vivir. ¿Eh? Que sí, consciente es imperfecto, claro que sí. Que tenemos sobre nuestras espaldas múltiples responsabilidades, claro que sí, pero para mí Occidente es la ilustración, es la libertad, son los derechos del hombre,
que ha costado mucho, sí, muchos errores, y mucha sangre y muchas equivocaciones, pero no confundamos la política de los estados con los valores, que los valores, no sé, para mí son universales. Esos valores que ha costado mucho a pensadores, no a políticos, ¿eh? Políticos algunos los han practicado, pero detrás ahí reflexión, teoría, avance, lucha por conquistarlos, la igualdad, oiga, entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos entre los seres humanos, aunque no se aplique del todo, pero los propios conceptos son los que hay que defenderlos e intentar alcanzarlos. Claro que se han cometido muchos errores políticos desde Occidente, innumerables, pero se ha criticado. La diferencia es la crítica, la aceptación de la crítica, que aquí una portada de esta publicación satírica que ha recibido el atentado, de esta semana pasada, se reía de la Virgen y de Jesús. Exacto. Es decir, es la crítica. Nosotros aquí en Estados Unidos, que puede haber cometido gravísimos errores en política exterior, siempre ha tenido una crítica interna de ciudadanos norteamericanos, que no por eso dejaban de ser menos norteamericanos. Los europeos, que también nos hemos equivocado en numerosas ocasiones, tenemos lo que es la crítica y eso lo permite la libertad. Y la libertad es la garantía de la igualdad de derechos. Que eso no es un objetivo final, eso es permanente, porque siempre se tienen que estar conquistando. Pero no podemos renunciar a eso. Vamos, yo no renuncio a eso. Y si alguien quiere un modelo alternativo, es muy fácil. Se coge uno y se va a vivir a Aràbia Saudí, a ver què tal, se vive ahí. Per defensar els valors d'Occident a fora, ha estat molt criticada internament, cosa que als Estats Units no ha passat. Per tant, això implica un canvi de conceptes i un canvi i una reflexió interna de saber que ho hem d'afrontar amb totes les conseqüències. I que això implica... D'acord, però hi ha dues coses aquí. Vull dir, doncs potser hay un elemento absolutament fundamental. Estados Unidos ya tiene la independencia energética que buscaba. Sí, con fracking. Ya está. Es decir, por lo tanto, sus acciones geopolíticas en el Oriente Medio van a cambiar radicalmente. I tenen el xarco entremig. Ya están cambiando, de hecho. Es decir, y eso Europa la pone frente a un reto. Europa tiene un reto. Tiene un reto en cuanto a su papel geopolítico global. Y de defensa. Y de seguridad. Y defensa y seguridad, de políticas exteriores y después de respuesta frente a las amenazas internas. El que passa que aquí... Tinc les declaracions del president Mas. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha informat que la setmana que ve anunciarà si hi ha un acord o no amb Esquerra Republicana de Catalunya per fer la llista conjunta o bé si convoca eleccions. Continuem sent la comunitat autònoma més endeutada de tota Espanya, amb els impostos autonòmics més elevats de tota Espanya, o sigui, una pèssima gestió com a govern de la Generalitat, del senyor Mas, i com és imprevisible ja veurem què passa el dimarts. Qualsevol cosa amb Artur Mas és possible. Yo, Carlos, dije en este programa que el proceso había muerto. Y claro, cuando algo se muere, aunque haga frío y estemos en fechas navideñas, con temperaturas bajas... ¿Cómo adornas las frases y las...? Es un poema. Estás hecho un comunicador que yo no pero sé cómo fíjate, pero Telecinco no te da un programa. Me has roto ahora. No, es que iba como a quedar muy bien. ibas tan embalado y lo tenías todo tan así, digo, Pues, no dejemos porque... Voy a tener que volver a empezar. Torna. Yo dije en este programa que el proceso había muerto. Y claro, cuando las cosas se mueren, tienden a oler. Y ahora huele mal. Ahora el proceso muerto empieza a oler muy mal. Y el debate entre los dos líderes del gobierno de Cataluña, hasta ahora, Artur Mas y Oriol Junqueras, es quién lo ha matado y quién lo va a enterrar. Ese es el debate. Porque muerto ya está. Resucitar, creo que poderes taumatúrgicos no tienen. No van a poder resucitar al muerto, porque está bien muerto, ¿eh? Está muerto. El tema es quién lo ha matado y quién lo entierra. Y a mí, sinceramente, quién lo haya matado o quién lo entierra, me importa un comino. Más allá del puro divertimento, pues que tiene uno cada día cuando abre la prensa y ve que el sainete continúa y el vodevil es permanente. Ahora dice más. Ya os diré cómo soluciono esto. Demonio. Si hace 3 semanas hiciste ahí un acto que parecía que se presentaba allí Kim Jong-il con 3.000 tíos a explicar, para decir, si no hay lista conjunta... Bueno, yo la respuesta al 9N, fracaso total, es, quiero convocar la consulta definitiva. Y la consulta definitiva será, sí y solo sí, hay una lista única que pueda, digamos, demostrar internacionalmente cuál es el apoyo que tiene el independentismo en Cataluña. De no ser así,
si no hay una lista única, Sí, esto sí que con Esquerra, Sí, sí, no això ho habrá va dir, adelanto electoral. Eso lo dijo. Sí, sí, Luego, va dir, ¿qué demonios tiene que explicar nuevo? Porque ya lo explicó. Es decir, en teoría hizo eso con los 3.000 palmeros allí, bueno, menos uno, que estaba que no se desabrochaba la americana, se dejaba desabrochar, la Junquera no sabía qué hacerse con las manos, Ya decía porque no que quería yo probar, decía no que quería aplaudir. Montañola. Claro, es decir, bueno, pues entonces, ya te digo, a mí que me da igual quién lo ha matado, quién es el asesino del proceso, Pero y quién tú es el dones per enterrador. suposat que està Yo mort? lo que está muerto y bien muerto que está, y No está fenomenal. mort, no. Sí, vale, No pues está a ver si los resucita. Y vosotros, venga, poneros ahí, poned las manos encima, a ver si los el resucitáis. procés Pero no. ¿sabes lo que me preocupa a mí? Acabo. A mí me da igual que lo haya está matado dient l'Uriel y que que lo no está entierra. mort, es Pues una opinión fenomenal, teva. pues porque él cree en los milagros Ahora y justificaré. vendrá y dirá, levántate Lázaro, y vendrá, pues, no sé, López Tena y dirá, levántate Lázaro, y se levantará. Yo, que ya sabes que soy laico y que me encantaría creer en los ovnis y en los milagros y en todo eso, pero al final yo veo que los muertos no resucitan y cuando se resucitan son Frankensteins, cosa que es peor todavía, porque encima persiguen al padre y lo quieren matar, pues entonces yo lo que digo es, a mí que me da igual quién lo ha matado y quién lo entierra, lo que quiero saber aquí es quién gobierna. A mí lo que me preocupa como ciudadano, no quién lo ha matado, ni quién lo va a enterrar el proceso, infinito. A mí lo que me preocupa es aquí quién gobierna. Porque mientras, y vuelvo a decir lo que ya he dicho aquí muchas veces, aquí el mundo sigue girando. Y desgraciadamente hay conciudadanos nuestros que a lo mejor han fallecido porque no hay un protocolo adecuado de atención de enfermedades coronarias. A lo mejor, no lo sé. Hasta que no haya un informe, no lo puedo afirmar. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque la gente sigue estando sin trabajo, porque la gente sigue perdiendo su vivienda, porque la gente sigue en las listas de espera, porque hay mucha gente que no tiene su futuro asegurado, porque hay muchos problemas, porque la dependencia no sabemos si se puede pagar o no, que no, porque las farmacias vuelven a estar sin cobrar 270 millones de euros. No, que hi ha hagut molts problemes aquest Nadal als hospitals de Catalunya, això és veritat, y desgraciadamente, fíjate que nuevamente el centro del debate político en el Parlamento, cuando se reabra, y en las tertulias políticas, una vez más, son los problemas y los dimes y diretes entre los separatistas. Y yo estoy harto. Quiero que alguien gobierne. Y si no quiere gobernar, lo que tiene que hacer es convocar elecciones y gobiernar.